Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de María José Benavente y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Preocupados estamos, sobre todo yo que vengo saliendo de enfermo, por lo que está pasando con el COVID-19 aquí en la región del Biobío en particular y en el país en general. Y para eso estamos muy agradecidos porque Eduardo Barra, Seremi de Salud del Biobío, está con nosotros. Seremi, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Álvaro. Un gusto participar con ustedes conversando para poder informar de la mejor forma posible a nuestra comunidad. Muy buenos días, Seremi, muchas gracias. Cuéntenos cómo está el escenario regional y también nacional respecto al COVID-19. Sabemos que hubo un aumento de al menos un 50% de los casos en pocas semanas. ¿Qué es lo que se espera para los meses venideros? Lo cierto es que esta posibilidad que estamos viendo hoy día de un cierto aumento de casos a nivel en relación con las medidas tomadas probablemente. No se puede asegurar, pero es altamente probable que todo lo que significó la disminución de restricciones, en particular en el uso de mascarilla y también respecto del control del pase de movilidad, pueden haber repercutido en esto. Ahora, esto era esperable porque se sabía que sigue existiendo circulación viral. Lo importante es que tenemos a la población mayoritariamente inmunizada y eso nos permite también tener la certeza de que en la gran mayoría de los casos estos van a ser casos leves y eso se está reflejando también en la estadística de los infectados. Hoy en día menos de un 7% de las personas infectadas por COVID-19 están llegando a las unidades de paciente crítico. ¿Qué porcentaje, perdón? ¿Qué? Menos del 7%. Ok, ya, perfecto. Y eso es muy importante porque nosotros entendemos que el nivel de contagiosidad de la cepa Omicron en particular es enorme. Claro. Sabemos que, por ejemplo, la peste cristal, bien conocida por la gente, o varicela, se transmite de una manera impresionante. Omicron se transmite al menos 30 veces más en términos de contagio. De ahí que nosotros hemos insistido como Ministerio de Salud y como Seremi de la región del Biobío en que, si bien las medidas que nosotros tomamos es para facilitar nuestra calidad de vida, para que nos sintamos en mejores condiciones, también siempre existe este riesgo. Y para ello, privilegiar, en el caso, por ejemplo, del transporte público, mantener el uso de mascarilla es la recomendación nuestra. Y la lógica sería que en los ambientes cerrados sin ventilación también, pero también entregándole una enorme responsabilidad a las personas, a los individuos en términos de su toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros nos escuchan mucho en la movilización colectiva, doctor Barra, y sería entonces recomendable que quienes la usan, y sobre todo incluso el conductor, que use una mascarilla. Esto es voluntario, pero uno podría apelar a la conciencia individual y a la propia protección del grupo familiar de cada uno para no contagiarse. Lo mismo nos escuchan, por ejemplo, en la Vega Monumental, la persona, el dependiente, el dueño del negocio, que está en contacto permanentemente con una cantidad importante de personas, que esté usando su mascarilla. Este puede ser una buena forma de evitar el contagio, doctor. Bueno, indudablemente que el uso de mascarilla es una expresión usada desde varios años ya, sobre todo en los países asiáticos y en las personas de origen asiático que viajan por el mundo. Claro. Nosotros lo vemos cotidianamente. Y eso obedece precisamente a la experiencia que ellos han tenido con infecciones virales semejantes al COVID-19, el SARS-CoV-1, por ejemplo, de otros. Ahora, nosotros tenemos que tener una asimilación de experiencia como sociedad, tanto en forma individual como colectiva, y precisamente recoger lo que tú planteas, que es lo que hemos señalado como Ministerio de Salud respecto de la recomendación para que las personas, tanto en transporte público como privado, como también en los espacios cerrados, mantengan el uso de mascarilla y de esa forma se proteja. Esto indudablemente que
es mucho más relevante en las personas que tienen enfermedades crónicas debilitantes, Sí. que tienen alteraciones de su estado inmunológico, y las personas lo saben, ellos saben quienes están en esa condición y por lo tanto tienen también que protegerse para no mantener la circulación viral. Ahora, entendemos que este es un proceso transitorio. En ningún caso la posibilidad de dar marcha atrás en las medidas está vetada, todo lo contrario. Existe esa posibilidad, Claro. si el número de casos aumentara con más que nada con índices mayores de gravedad. Exactamente, porque el porcentaje de personas que llegan a las unidades de pacientes críticos es relativamente baja, 7% lo usted. Pero sabe, doctor, que yo creo que hay un punto que a mí me parece que es digno de resaltarse. Me estoy informando y resulta que hay una no sé cómo llamarle, patología nueva, o una forma de una consecuencia nueva, un efecto nuevo de las personas que se contagian de COVID y que no necesariamente puedan hacer una enfermedad con síntomas graves o complejos, simplemente que se contagian de COVID, que es el long COVID o COVID prolongado, que es tan complejo que incluso está considerado como una enfermedad auge. Fue una de las 2 patologías que se incorporó este año al auge. Por lo tanto, es muy grave. Entonces, las personas deberían intentar contagiarse, aunque la posibilidad de hacer una enfermedad grave es baja. El solo hecho de enfermarse de COVID puede significarles tener este long COVID, que se estima que a lo menos el 10% de quienes se enferman, fíjate María José, pueden llegar a padecer el long COVID, doctor. Sí, bueno, tú decías que las personas debían intentar contagiarse. No, ni por nada. Intentar no contagiarse, me equivoqué. Es justo lo contrario. Perdón. Gracias, doctor. Vale, sí, lo cierto es que esto que tú señalas es una expresión del impacto que tiene un virus absolutamente desconocido para nuestro sistema inmunológico. Esto ha sido una evidencia a nivel mundial y nosotros, precisamente por constatar esto también en los casos en Chile, es que se ha definido incorporar todo lo que es, comillas, la secuela de la infección de COVID en el plan auge para mantener la cobertura adecuada, tanto en lo que significa el control de las afecciones secundarias y también la rehabilitación. Yo tengo la realidad concreta de haber vivido COVID el año 2020, junto con un número importante de trabajadores y pacientes también del Hospital Regional de Concepción, y lo cierto es que de esos todavía, a esta altura, 2 años y un poco más, hay personas y personas no ancianas ni mucho menos, personas jóvenes, han tenido secuelas neuromusculares importantes que requieren tratamientos continuos para poder salir de esta condición. De ahí que no es banal infectarse. Hoy en día, a pesar de las coberturas de vacunación y teniendo claro que probablemente en la mayoría de los casos la infección va a ser algo muy leve, no es banal porque en algunas personas, y no está bien definido en quiénes, se puede producir efectos mayores a largo plazo. Seremi, la última pregunta. La vacunación anual contra el COVID comenzó para las personas de 70 años o más el día de hoy. Preguntarle además cómo va el porcentaje de la inoculación con esta dosis de refuerzo, que sería la quinta para algunas personas, y si ese nivel finalmente de rezagados que había con la cuarta se ha podido estrechar, porque se nos vienen viajes, tenemos también la Navidad que produce aforos también muy complejos al interior del comercio, y efectivamente las vacaciones de verano. Entonces, es importante ir reduciendo, creo yo, este porcentaje en la inoculación. Bueno, indudablemente que es necesario que las personas en esos grupos objetivos que se han definido se puedan vacunar con esta quinta dosis o primera dosis del Plan Nacional de Inmunización. A diferencia de la anterior, de las 4 previas, esta está dirigida a grupos objetivos. Sí. Si nosotros tenemos claro que aproximadamente el 50% de los fallecidos por COVID eran mayores de 80 años,
indudablemente se entiende por qué nosotros, en primer lugar, iniciamos esta vacunación recientemente, el 11 de octubre, con una dirección enfocada a personal sanitario y personas con enfermedades crónicas que tenían alguna expresión de inmunosupresión o condiciones que favorecen esto. Por ejemplo, los enfermos renales crónicos en diálisis, los trasplantados de corazón, renales, de médula, hígado, en fin. Pero junto con ello, también ya se inició a las personas de más de 80 años y, tal como usted lo señala, hoy día comenzamos también con las personas de más de 70 años. Objetivo, evitar el contagio, claro, porque en este caso esta vacuna, que se llama bivalente, tiene la capacidad de favorecer la respuesta inmunológica en la persona que la recibe en contra de la cepa Omicron, que hoy día es la mayoritaria a nivel mundial. Y de esa forma esperamos reducir el contagio y también, por supuesto, la gravedad al punto de que pueda significar la muerte de las personas que están en estos objetivos. Tenemos la esperanza de que esto se pueda ampliar a un grupo mayor de la población, tal vez de 60 años. Es un tema que se está discutiendo en el equipo asesor a nivel ministerial, junto con la gente del Ministerio de Epidemiología encargada de poder ir definiendo estos procesos. Pero esa es la idea, que la gente asuma esto como una forma de protección, dada la estadística clara. La mayor mortalidad es sobre 80 años. Bueno, hay que evitar entonces a toda costa contagiarse, porque una de las consecuencias y de los efectos del long COVID o del COVID prolongado es que uno habla leceras, como yo que dije que hay que contagiarse. ¿Y cómo se llama? No, en serio, uno de los efectos es que uno tiende a olvidar cosas que antes no olvidaba. ¿Verdad, doctor? Eso es lo que está pasando. Entonces, puede pasar, sí. Es una posibilidad, tú lo has señalado, sí, es posible. No se olviden que la infección de COVID, estos virus son sistémicos, nos afectan en forma sistémica y lamentablemente vemos expresiones de sus daños también en distintos órganos. Sí. Cosas como, por ejemplo, una encefalitis, también está descrita la miocarditis, o fallas renales asociadas a COVID. Mira. Todo eso y esta experiencia de 2 años y medio de pandemia nos ha permitido en el mundo de la medicina conocerlo bastante bien. Doctor Eduardo Barra, Seremi de Salud del Biobío, muchas gracias por conversar con nosotros. Agradecido, Álvaro, María José, muy gentil, y esperamos seguir ayudando esta información a nuestra población para que tanto individual como colectivamente asumamos las más correctas de nuestro cuidado. Buena semana, doctor. Buena semana. Igualmente, gracias. 8 de la mañana con 34 minutos, ya vienen nuestros estelares, que hoy día será solo uno, porque Paz Charpentina anda de viaje. Estará con nosotros en breve el consejero regional del Partido Igualdad, Javier Sandoval. Ya venimos de vuelta, buena costumbre.